Hoy tenemos el título de este mensaje, La Iglesia y sus pastores. Y tenemos como texto base 1 Tesalonicenses 5. Pero antes, me gustaría, antes de poder avanzar, que podamos nosotros juntos traer a memoria qué es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el templo del Espíritu Santo, es la habitación, es la casa de oración, morada del Espíritu de Dios, es la familia de Dios y la iglesia es la esposa de Cristo. Por lo tanto, cada vez que nos dirigimos nosotros a la iglesia, lo hacemos con temor reverente. Y yo hoy, mientras repasaba un poquito, se me venía a memoria la historia relatada en el libro de Esther, justamente, valga la redundancia, hablando de Esther, una reina que cuando nació, cuando transcurría sus momentos de vida en la casa con su tío Mardoqueo, nunca pensó que iba a ser reina. Sin embargo, Esther, un tipo y una sombra de la iglesia, yo me doy cuenta que cuando llega al palacio, habiendo ya estado destituida Vasti, que era la reina anterior, esposa de Asuero, ella quedó bajo el cuidado de un eunuco, del jefe de los eunucos llamado Hegai. Y me recordaba hoy cuando leía estas cosas, porque creo que de esta manera nosotros nos movemos teniendo el cuidado que Dios siempre presentó a lo largo de toda la historia, ese cuidado reverente, ese temor, porque estamos tocando a la esposa de Cristo. Y cada vez que hablamos de la iglesia, no solo hablamos de nosotros, y en mi caso, cada vez que enseñamos la palabra, que hablamos, que amonestamos, que consolamos, lo hacemos con el temor y con el respeto necesario y con el temblor que necesitamos tener, porque justamente hablamos de la esposa de Cristo y lo hacemos con delicadeza. Entonces, justamente por eso, porque la iglesia es hermosa, preciosa, Dios quiso cuidarla. Y en ese cuidado que Dios pensó y dispensó para la iglesia, Él se propuso a sí mismo colocar hombres para que la cuiden. Elegir Él mismo hombres para que cuiden de la iglesia, a lo cual en la Biblia, a lo largo de muchas cartas, le llama pastores, en otras descripciones le llama obispos, ancianos, etc. Son términos que van cambiando, pero señalan y marcan una misma cosa: las personas que Dios colocó para cuidar la iglesia. Entonces, sí hay un problema, y es que en la cultura que hoy nosotros vivimos, una cultura que ha degradado la autoridad, una cultura que bastardea la autoridad, siempre se mira a la autoridad con sospecha, no sé, siempre aparecen esas cuestiones. Entonces, en una cultura que degrada la autoridad, los conceptos de liderazgo espiritual y de sujeción voluntaria al liderazgo, en el mejor de los casos, y como dice un gran pastor que escuchaba en estos días, él lo menciona de esta manera diciendo: lamentablemente hoy, frente al liderazgo espiritual de la iglesia, mucho de este liderazgo suena a un cristianismo medieval o, en el peor de los casos, a una dictadura manipuladora. Y no sé si has escuchado, pero mucha gente que no, pues yo tuve mala experiencia en tal iglesia, el pastor es un autoritario, es un manipulador, o te va al otro extremo, no, son reantiguos, no, porque parece que en una cultura donde la autoridad terminó siendo bastardeada, suena como que si nosotros reflotamos la autoridad, es como que es algo antiguo ya. No, somos todos iguales, nadie es más importante que otro, y entramos en una cuestión de cosas que hoy la vamos a tratar de resolver. Lamentablemente muchos quieren una iglesia sin pastor,
Otros prefieren pastores que no tengan autoridad, es decir, pastores que puedan ser manipulados por las personas, pastores a los cuales la gente le dice tenés que hacer esto, tenés que predicar aquello, tenés que hacer esto, aquello y lo otro, etc. Entonces, para complicar muchísimo más la cosa, también hay gente que se autoproclama pastor, ¿sí? Lo vemos en las redes sociales, hoy YouTube está lleno de pastores. Todos son pastores por YouTube. Entonces, gente que pastorea por medio de un videíto, ellos se creen que son pastores, por supuesto. Yo no digo que son pastores, pero se autoperciben pastores porque creen que tienen un canal, porque mucha gente lo escucha, porque enseñan la palabra y se creen que son pastor. Vamos a la luz de la palabra hoy, exclusivamente para ver cuál es la tarea que todo pastor y toda persona que es llamada por Dios al liderazgo de la iglesia, cómo se desarrolla, cómo se mueve y cómo es el carácter al cual el Señor lo invita a participar como a todos nosotros. Ahora sí, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y verso 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima con amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Quiero leerlo otra vez. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima con amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Después de haber pasado por un montón de detalles descriptivos de la iglesia de Tesalónica, Pablo toma curva en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5 ya encara la recta final. Una iglesia ejemplar, repasemos. Una iglesia que Pablo no tenía que decirle nada, es más, Pablo mismo dice, no es necesario que nosotros estemos hablando o estemos predicando o estemos haciendo algún trabajo extra en la región que ustedes están, porque ustedes mismos están haciendo este trabajo y lo están haciendo de manera excelente. El cristianismo que esta gente vivía era un cristianismo contagioso, fue pandémico. Se propagó el evangelio, la verdad del Señor era anunciada. Llega el momento donde Pablo tiene que dar instrucción por causa de la ignorancia, lo vimos, tocante a la muerte, tocante al regreso de Jesús. Le habla cómo será cuando seamos sorprendidos por el regreso de Jesús, que así como le han visto que se fue en una nube, de la misma manera regresará. Ahora bien, en esta congregación ya había establecido pastores. En esta congregación podemos ver que ya había establecido al menos ancianos, había obispos trabajando, porque la manera en la que Pablo está escribiendo da o delata de que había gente que estaba trabajando en el liderazgo, gente que estaba trabajando en el crecimiento y en el desarrollo espiritual de ellos. Ahora bien, nosotros necesitamos marcar algo muy peculiar que Pablo menciona y ustedes lo tienen ahí anotado. Esto cambia por completo el enfoque que hoy nosotros le vamos a dar a este mensaje, porque la exhortación de Pablo no va dirigida a los pastores, sino a quienes. Os rogamos, hermanos. Así que Pablo comienza a tomar la recta final y no dirige palabras a ninguno de los pastores, sino que sigue con la misma dinámica, una carta escrita para la iglesia, una carta desarrollada para los hermanos. Os rogamos, hermanos, esta exhortación
este consejo, esta instrucción está dirigida a toda la iglesia local, es decir, a personas comunes y corrientes, a familias como la tuya y como la mía. Porque una iglesia saludable no depende únicamente de tener buenos líderes, tampoco depende de tener un buen pastor, aunque por supuesto lo incluye, sino que una iglesia que tiene buena salud espiritual, una salud que es robusta, una salud que es fuerte, se destaca principalmente por tener familias e individuos que buscan cada día alcanzar la estatura del varón perfecto. Y como hemos mencionado en estos días, personas que están buscando todo el tiempo alcanzar aquello para lo cual Cristo los alcanzó a ellos. Entonces, este es el punto de partida. A veces la gente busca la iglesia ideal fijándose en quiénes son sus pastores. No estoy diciendo que no es así, lo incluye. Pero una iglesia, la salud de una iglesia no depende exclusivamente de cómo es el pastor, de cómo es su liderazgo, sino de qué es lo que se busca como comunidad. Y yo quiero comenzar por acá porque para mí es algo que a nosotros nos tiene esto cautivado desde hace muchos meses. Es lo que buscamos, que oramos, que perseguimos nosotros como comunidad. Hacia dónde está puesta nuestra dirección, nuestros ojos en dónde se han fijado. Y repito, insisto, lo hemos mencionado en estos días, ¿queremos realmente alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros? Pues eso es lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Una dirección. ¿Qué tenemos en común? Una meta. ¿Qué tenemos en común? Que queremos alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. Entonces, acá lo tenemos en pantalla otra vez. Os rogamos, hermanos, y tengo otra versión, que reconozcan a los que trabajan con diligencia, a aquellos que le dirigen en el Señor y le instruyen. Entonces, me gustaría marcar 3 acciones que Pablo menciona tocante a los pastores. Y la tenemos ahí en pantalla. Vamos a ver que estas son las 3 acciones, los 3 verbos que menciona Pablo a los tesalonicenses tocante a lo que hace un pastor. ¿Qué hace un pastor? Trabajar, presidir y amonestar. Por supuesto, esto no es todo lo que hace un pastor, pero estas son las cosas que hoy nosotros necesitamos ver, y esto fue lo que Pablo resaltó de la tarea pastoral a los hermanos de Tesalónica. Repito, no es todo lo que hace un pastor, pero son 3 acciones vitales, 3 acciones básicas que un pastor lleva adelante. Y vamos con la primera, ¿sí? Número 1, trabajan con diligencia. Tengo la Nueva Biblia de las Américas y lo dice de esta manera. 1 Tesalonicenses 5:12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Que dice que reconozcan a los que trabajan con diligencia. Ahora fíjese que esta palabra específicamente lo que está marcando es este trabajo con diligencia. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús dice vengan a mí los que estén trabajados. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 2:2 cuando dice yo conozco tu arduo trabajo, lo que denota un cansancio físico, lo que denota una fatiga extrema. El trabajo pastoral es un trabajo arduo que puede afectar la mente, puede afectar el cuerpo, ya que es la persona la que se vuelve un colaborador con el Espíritu Santo para terminar de formar a Cristo en los santos. El pastor no forma a Cristo, sino que es el Espíritu Santo el que forma a Cristo en los santos, y el pastor es una herramienta en las manos del Señor, elegido por Dios para trabajar en la iglesia. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 28. Miren, lo tienen también acá. A quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también, ¿qué dice? Trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me encanta cómo Pablo se lo expresa a la iglesia de Colosas. Dice Pablo, me gusta leerlo al revés a mí, según la potencia de Él, ¿de quién? De Cristo, en mí. Esa potencia que hoy actúa de manera poderosa en mí, yo trabajo firmemente. ¿Cómo trabaja? Trabaja anunciando, amonestando, enseñando a todo hombre, ¿a fin de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿dónde está el trabajo del pastor? ¿Qué es predicar una vez a la semana? Lo puede incluir, pero no es el trabajo del pastor predicar, pararse detrás de un púlpito parecido a este y estar dando enseñanzas y nada más. Puede ser parte del trabajo, si bien colabora con el fin que se desea alcanzar, que es formar a Cristo, colaborar, amonestar, etc. El fin mayor es este que se menciona acá, es contribuir para que Cristo sea formado en los santos que componen esa congregación. Yo quiero repetir para que esto quede claro, el pastor no forma a Cristo, sino que el pastor se vuelve un colaborador con Dios para formar a Cristo en los santos. El trabajo de todo pastor, ¿en qué radica si yo lo tendría que resumir y en palabras nuestras que la venimos hablando hace bastante? El trabajo de un pastor radica en ayudarte a desaparecer. Ese es el trabajo, porque si colabora para que Cristo sea formado en tu vida, indirectamente está colaborando para tu pronta desaparición y que con el correr de los años se vea menos de ti y más de Cristo en tu vida. Así que la tarea de un pastor, ya si arrancamos con la primera, no es un trabajo que a muchos les guste si no tienen una verdadera razón, una pesada razón en el corazón de querer agradar a Dios. Cuando tu compromiso con una comunidad local es solo por la amistad, por el compañerismo, por el estar por estar, y la amonestación no te va a caer dulce. Pero cuando en tu corazón realmente y en el mío nos pesa el que Cristo se ha formado, cuando yo todos los días al levantarme, yo deseo realmente alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí, y escucho en un mensaje, en un consejo, en una instrucción, en un mensaje que me llega a mi teléfono, una amonestación, un consuelo, una exhortación, lo tomo, y recuerdan a los tesalonicenses, como palabra del Señor y no como de hombres. Entonces, recuerdo también cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Ese es el trabajo. Es procurar la manifestación de Cristo. Es hacer que la vida de Cristo sea dada a conocer a través de nuestras acciones. Lo dijimos el sábado pasado, que realmente nuestras acciones alumbren de verdad. Fíjense en que las iglesias a las cuales se menciona en Apocalipsis capítulo 2 y 3, las iglesias en Asia Menor, escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia. ¿A quién? Al pastor. Escribe al anciano, escribe al obispo que está a cargo de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que rendir cuenta. Yo no sé cómo será ese día, la verdad. No, porque cada uno va a tener que rendir cuenta por lo suyo. Sí, pero por cada comunidad el pastor también tendrá que rendir cuenta. Ahora lo vamos a leer más adelante. Y fíjense en cómo Pablo tenía la experiencia del pastorado. Pablo tenía una experiencia un tanto peculiar a como hoy en día lo vemos, aclaro, no en todos, pero se suele ver como que el pastorado, como hace muchos años a un niño le preguntaron,
¿tu papá de qué trabaja? Su papá era pastor y él le dice, no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor, dijo. ¿Sí? Hay gente que se cree que el pastor no trabaja, que el pastor no hace nada, ¿sí? Porque se tiene esa idea de cuando la gente ve. También escuché a un niño que dijo, ¿y vos qué vas a hacer? A mí cuando yo sea grande me gustaría ser pastor, así tengo mucho tiempo libre. ¿Qué concepto tendría del pastorado ese niño? No lo sé. No sé si tuvo un buen ejemplo, un mal ejemplo. Espero que ninguno de ustedes quiera ser pastor para tener tiempo libre. Después charlamos si quieren, de cuánto tiempo libre tenemos. Pero claro, estos pastores influencers de hoy en día, los pastores de YouTube, los pastores de Instagram que se autoproclaman pastores, te muestran la vida, que la vida es bella, que la vida es hermosa. Bueno, no quiero entrar en eso que no tiene sentido. Pero Pablo no percibía el pastorado como muchos de estos nuevos influencers te lo presentan. Pablo le llegó a decir a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Qué tarea hermosa, ¿no? Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que le duele a un pastor? ¿Qué es lo que le duele a un pastor? La tarea pastoral le duele. Esa es la tarea pastoral. Es trabajar como un colaborador para que Cristo sea formado en los hermanos. Ese es el trabajo, como los dolores de parto que acompañan hasta que la vida se manifieste. Los Gálatas, noten esto, los Gálatas ya habían nacido de nuevo. Sin embargo, la vida todavía no se estaba manifestando en ellos. Andaban polulando por ahí falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. De hecho, Pablo le dice los superapóstoles, le dice, irónicamente lo dice, ¿no? Claro, con corrientes perversas, enseñanzas engañosas. Pablo les dice, otra vez tengo que volver a sufrir dolores de parto. Los Gálatas, quienes habían nacido de nuevo, habían entrado en una atmósfera de hechicería. Y Pablo dice, otra vez tengo que volver a sufrir dolores de parto por ustedes, porque yo me propuse una sola cosa, ver a Cristo formado en ustedes. De manera similar, acompáñenme, fíjense en cómo Pablo se lo dice en el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, versos 7 al 9. Esto lo hemos leído en episodios anteriores, pero vamos a repasarlo. Dice, más bien, demostramos ser benignos entre vosotros y por favor observen la cualidad. Dice, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué dice? Nuestras propias vidas, que llegasteis a sernos muy amados, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Fíjense en que Pablo compara el ministerio pastoral como el trabajo de una madre que alimenta y que cuida a sus hijos. Me gusta esta expresión, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Hermanos, esta es la responsabilidad que Cristo ha puesto sobre los hombros de un pastor. Esta es la responsabilidad que pesa en los hombros de un pastor, formar a Cristo en los santos. Más allá de lo estético, de lo cosmético, de cómo nos vemos, si somos amigos, si no somos amigos, si nos llevamos bien, si no nos llevamos bien, la pregunta, eso, ¿por qué digo que es cosmético? Porque es externo. La pregunta es, ¿cómo está brotando la vida verdaderamente adentro?
Las cosas externas se pueden corregir, podemos tener consejos, podemos traer enseñanza, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera. Hablar, predicar toda la semana, compartir en la semana, hacer reuniones de oración. Todo eso es válido, es parte del trabajo. Claro que sí. Pero ¿qué cuida? La vida de Cristo, la cual si ha nacido y ha brotado, debería estar creciendo mediante la alimentación. Y Pablo dice, como una madre que cría con ternura a sus hijos. Esta es la tarea de un pastor. Trabajar arduamente y velar en oración para que cada persona y familia continúen avanzando hacia la meta de visibilizar cada día más a Cristo. Los hermanos de una congregación no tienen que parecerse a sus pastores. ¿Vieron que hay gente que se cree que... Hay pastores que creen que los hermanos de la iglesia tienen que ser sus clones? Es como si acá, no, todos tienen que ser Juliancito. Por favor, Dios los libre. Según Pablo enseña a los Efesios en el capítulo 4, los pastores son un regalo de Dios a la iglesia. Miren lo que dice, Efesios 4:8 dice, cuando ascendió a lo alto, habla de Cristo, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio, ¿qué dice? ¿Qué dio? Dones. Ahí la palabra don es la palabra griega charis, que significa regalo. Entonces, ¿qué hice? Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio regalos a los hombres. Esta es la imagen de alguien que ha ganado un botín de guerra. Este fue Cristo. Después de conquistar a sus enemigos, ¿qué hace? Reparte el botín. Fue así que Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado, nos hizo libres, nosotros ahora pertenecemos a Él. Y de entre esos cautivos rescatados, Él tomó a algunos y los dio a la iglesia. A unos les concedió y los constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, pastores, evangelistas. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a la iglesia. Y siempre lo hemos nosotros mencionado esto. Él fue a la cruz, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Qué imagen es esta? La que siempre decimos, el pan de vida fue a la cruz para ser partido y repartido. Por lo tanto, cada uno de nosotros porta un regalo de Dios para la iglesia. A ver, mira el que tiene al lado, decirle, a ver qué regalito hay para mí. Hermano, por favor, porque si usted piensa en venir acá y pasarla bien nada más, sentarse ahí, bueno, yo siempre digo, no estamos acá para calentar ninguna silla ni nada. Todos recibimos un don, todos tenemos una porción, todos tenemos un regalo de Dios aquí dentro que es para la iglesia. No, ustedes no están escuchando. Todos los que fuimos rescatados del pecado, alguien tiene que tener oídos para oír. Todos los que fuimos rescatados de las tinieblas, todos los que hemos nacido de nuevo, portamos dentro un regalo de Dios para la iglesia. Y en la medida que nos encerremos en nosotros mismos y nos conformemos con un nuevo nacimiento, si es un verdadero nuevo nacer, esa semilla crece tanto en nosotros que el regalo de Dios para la iglesia se manifiesta. Mi pregunta, ¿qué le has dado a la iglesia en este último tiempo? ¿Qué le hemos dado nosotros a la iglesia de parte de Dios en las últimas semanas? ¿Cuánto estamos dando? Pues esto es un pastor para la iglesia, un regalo de Dios. Efesios 4:12, miren. Efesios 4:12. A fin, dice que Él constituyó, lo dijimos recién, ¿sí? Apóstoles, profetas, pastores. Fíjense en cuál es el fin de estos regalos. El fin de los regalos, el fin de los dones. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sé que el regalo que tengo es de Dios? Porque no te edifica a ti, edifica a quienes te rodean. No está para hacerte mejor o más popular o más conocido, para tener una vida bomba. No. Los regalos de Dios, dado y repartido, son para capacitar a los santos para que lleven adelante una obra fructífera en el ministerio. ¿Para qué Dios entregó regalos a la iglesia? Para que en la manifestación de ese don, en la manifestación, en la expresión de ese regalo, el cuerpo de Cristo sea edificado. Porque si cada uno de esos regalos, cada una de esas gracias se expresa, verso 13, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que dice maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Ven nuevamente cuál es el trabajo? Y volviendo al punto que nos convoca, ¿cuál es el trabajo puntual de un pastor? Es colaborar en la capacitación. ¿Quién capacita? El Espíritu Santo. El pastor, no me voy a cansar de insistir y de repetir esto, es un colaborador en la capacitación. Es un colaborador en la equipación. Es un colaborador en la conformación que por medio del Espíritu Santo se está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Por eso Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: hermanos, quiero que reconozcan a los que trabajan con diligencia entre ustedes. Quiero que reconozcan a aquellos que tienen el don para capacitarlos. ¿Realmente un pastor está capacitado para esta tarea? Miren lo que Pablo le dijo a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 al 17. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros, mira al que tiene al lado y decirle: acordate que tenemos un regalo para la iglesia. Por medio de nosotros, ¿qué hace Cristo? Manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y pregunta Pablo, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, Pablo lo dice de esta manera: y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense en el recorrido que Pablo hace, y si bien habría que leer todo más completamente el contexto, pero puntualmente lo que está diciendo es: nosotros somos aquellos a los cuales Cristo nos está llevando todo el tiempo de triunfo en triunfo. Y por medio de nosotros, porque de esto se trata el triunfo. ¿En qué se trata el triunfo? Se trata de que nos toma a nosotros para esparcir por todas partes la fragancia de su conocimiento. Y llega a decir: para algunos seremos olor de muerte para muerte, para otros seremos olor de vida para vida.
Y acá viene la pregunta que se hace Pablo, que es espectacular, y dice, ¿y para esto quién está capacitado? ¿Cuál es la capacitación que se necesita para esto? ¿Que hay que hacer una escuela súper teológica, tener el título de pastor? ¿Vieron que hay lugares que te entregan título de pastor? La pregunta es si Dios te llamó a ser pastor después. Yo puedo estudiar, hacer una carrera, hacer cursos. Hay cursos de todo tipo y no es mi tarea ni mucho menos quiero menospreciar ni bastardear. Creo que son muy nobles los cursos, las cosas que hay. Cursos de consejería pastoral, consejería bíblica, de todo. Si Dios no te llamó, todo lo que hagas estudiando, nada sumará a la edificación. Porque lo que termina edificando es el regalo que Dios te dio, no el título que adquiriste después de 4, 6, 10 o 20 años de estudio. Sin dudas que nadie está capacitado para esto. Porque el que capacita es Dios mediante ese regalo, mediante el don que da. Pastorear no tiene nada que ver con actividades o habilidades naturales, con una habilidad externa. No, porque tiene la verdad que fue, no sé por decir, fue director de una empresa. Puede ser pastor. ¿De dónde sacamos esas cosas nosotros? Las inventamos. No, porque mirá el carácter que tiene. Este va a ser líder cuando sea grande. Si Dios no lo llama, no. La pregunta es, ¿Dios nos ha llamado? Esta es la tarea de un pastor. Pero Pablo llegó a responder esto más adelante diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Porque para cada tarea siempre habrá gracia suficiente según la medida del don. Es decir, toda la gracia que viene a nosotros viene como una suministración para que ese don, para que ese regalo en mí, para con la iglesia, sea efectivo. ¿Por qué el autor a los Hebreos llega a decirle a los hermanos de la iglesia, no dejen de alcanzar la gracia de Dios? Tengan cuidado con las raíces de amargura. Tengan cuidado con dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque puede ser un estorbo para tu vida y terminás contaminando a los demás. ¿Por qué no tengo que dejar de alcanzar la gracia de Dios? Porque si la gracia de Dios no me alcanza, el don que hemos recibido nunca será un don disfrutable para los hermanos que me rodean. Hermanos, mucha gente ha recibido dones de parte del Señor. Y lo que un día comenzó por el Espíritu termina funcionando por la carne. Mucha gente que comenzó predicando, exponiendo la palabra en el Espíritu, terminan haciéndolo en la carne. Porque cuando dejas de alcanzar la gracia de Dios, solo te quedó el aprendizaje de ese don, la memoria de algún don, de cómo hacer las cosas. Pero no hay gracia. Y en vez de ser un regalo, se vuelve una carga para la gente. La gente teniendo que soportar las palabras de un pastor que se terminó volviendo quizás autoritario, que terminó tirando palo, terminó tirando indirecta de acá arriba, no, porque como alguno, y soy yo, dice, yo hablé con el pastor en la semana. Y comienzan a lastimar, comienzan a golpear y comienzan a maltratar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Punto número 2. Vamos al segundo verbo que menciona Pablo a los tesalonicenses. Presidir. Fíjense en lo que dice, otra vez leemos el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor.
Y yo sé que estamos tocando puntos que la gente hoy en día rechaza mucho. Nosotros comenzamos a escuchar, y ustedes seguramente han escuchado, no, porque somos todos iguales, nadie manda más, nadie es superior. Es que esta palabra presidir no tiene que ver con ser más grande que otro. Esta palabra presidir no tiene que ver con ser un cacique. Esta palabra que nosotros leemos aquí como presidir en el Señor, valga detalle, no es menor. No está hablando de presidir una institución, no está hablando de presidir cualquier otra cosa natural. No. Alguien que preside en el Señor. Y la palabra literalmente que encontramos acá es la palabra griega proistemi, que significa alguien que va delante. Alguien que está gobernando. ¿Qué es lo que no significa esta palabra? Esta palabra no significa ser mejor que otro. Esta palabra tampoco significa ser superior a otro. Ni tampoco, como lo dije recién, ser un cacique, es decir, ser el que manda más dentro del lugar. Sino que presidir es un regalo, vuelvo a insistir. Es el regalo de Dios a la iglesia para que por medio de ese don nosotros podamos avanzar hacia aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros, que fuimos destinados a alcanzar su medida. Por eso Dios escogió personas para que puedan presidir. El presidir, el dirigir, es la propia naturaleza del Espíritu Santo. Y quiero por favor que nos detengamos por un minuto en esto. Presidir. ¿Quién preside? Como la gente dice, no, a mí me dirige solo el Señor. Amén. Lo único que falta es que te dirija el diablo. ¿Cuántos acá son dirigidos y presididos por el Espíritu Santo? A ver, les quiero conocer. Perfecto. No me llevo ningún susto en esta noche. Él lo hace. Sin embargo, Él funciona en cada miembro según a Él le ha placido, repartiendo su misma vida en todos aquellos que nacieron de nuevo. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para colaborar contigo? ¿Cómo lo hace? Utiliza a otros hermanos que también son habitación del Espíritu Santo. Incluso hoy estábamos escuchando con Vicky un podcast, cuando veníamos de viaje para acá. Es un podcast que toca sobre la historia de la iglesia, no tiene mucho que ver con esto, pero en un momento el autor y quien estaba hablando decía, mucho se ha pensado y se ha debatido en la antigüedad de que no necesitamos escuchar a otros comentaristas sobre textos bíblicos, que no tenemos que leer lo que otro escribió sobre ciertas citas bíblicas. ¿Para qué si tenemos al Espíritu Santo? Y este autor decía, menuda arrogancia tiene para creer que el Espíritu Santo solo habla en él y no en los demás. Mis hermanos, si confiamos en el Espíritu Santo y nos creemos miembros de un cuerpo, Él habita a todos los miembros del cuerpo y a Él le ha placido manifestarse según el don que en tu hermano esté presente. Por lo tanto, fíjense lo que dice Romanos 12, y acá lo aclara Pablo, lo hemos mencionado, pero vamos a leerlo, Romanos 12, versos 6 y al 8. Y teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y por favor pongan mucha atención, porque comienza a nombrar algunos de los dones según la gracia. Si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Fíjense en el don de la exhortación. El que reparte,
con sencillez. ¿Y cuál es el don que sigue? El que preside. Otra vez aparece este verbo, proistemi en griego, el mismo que Pablo le menciona a los tesalonicenses. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Hermanos, nada de lo que Dios ha repartido reemplaza o sustituye al Espíritu Santo. Pero también decimos que no podemos ignorar los dones que Cristo puso en su iglesia para edificarla, para santificarla y para capacitarla. También existe un mal, gracias a Dios, no acá. Existe un mal en muchas congregaciones, gente que dice, yo solo del pastor recibo. Ahí tenés un idólatra. Alguien que puso al pastor en un lugar donde el pastor no debe estar. Por lo tanto, no se trata de poner al pastor en el pedestal, tampoco se trata de menospreciarlo. Se trata de regresar a la única conciencia santificada que el Espíritu Santo genera en nosotros. Y esa conciencia nos ayuda a ver a nuestros hermanos como aquellos que también tienen un don. Pero el tema que nos convoca hoy es el don de presidir. Este fue el encargo de Pablo a los tesalonicenses. Y ustedes tienen muy bien en cuenta el contexto. Una iglesia nuevita. Una iglesia con fruto extraordinario. Tenían ahí unos temores por causa de la ignorancia que lo terminó solucionando Pablo en el capítulo 4 tocante a la muerte y al regreso de Cristo. Pero tiene que tomar la recta final y dejar un par de instrucciones antes de, yo no sé si sabría Pablo que iba a escribir alguna segunda carta, pero dijo, por las dudas, voy a dejarle unos consejos a la iglesia. No sea cosa que no estén reconociendo a los que presiden. Que no estén honrando a aquellos que trabajan con diligencia, aquellos que están cuidando de la iglesia del Señor como una madre que cuida y que nutre a sus hijos. Pablo utiliza muchas veces esta palabra presidir para señalar la tarea pastoral, para señalar la tarea del obispado, cuando le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahí otra vez, Pablo dice que los que presiden sean tenidos en doble honor, que le des un peso extra. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar la tarea que están llevando adelante. Ahora vamos a ver más adelante la razón del por qué el doble honor. Porque a diferencia tuya, el que preside no solo va a tener que rendir cuenta de su vida, sino de la vida de todos aquellos que pastoreó y cuidó. Yo tengo que serle sincero. Yo cuando leía estas cosas, yo pensaba, ¿no? Dijo, ¿cómo será ese día? ¿Cómo será? O sea, me va a evaluar, me va a pesar a mí. A ver vos primero. Vamos a ver si va para arriba o para abajo. A ver qué hiciste. Oh, qué mal. Oh. Ah, te arrepentiste. Bueno. Pero me imagino, hoy pensaba en esto, digo yo, ¿será que el Señor me dirá, qué le comunicaste a la iglesia? ¿Qué enseñaste? ¿Estuviste dando tus opiniones? ¿Fuiste autorreferencial todo el tiempo? ¿Contaste experiencias que la mayoría venían por haber comido un guiso extra en la noche? Dios pesará nuestros corazones. ¿Hay una responsabilidad sobre los pastores? Sí, por eso Pablo escribió a Timoteo diciendo, ténganlo en alta estima. A los tesalonicenses, a Timoteo le dice,
dice, ténganlo por dignos de doble honor. Porque los pastores son escogidos para gobernar la iglesia bajo la autoridad delegada del Señor Jesús. Ellos no tienen autoridad en sí mismos, sino que los pastores tienen una autoridad delegada. Y esa autoridad nunca estará sujeta a un cargo, tampoco a un puesto que tengan, sino que toda autoridad está sujeta a la medida de Cristo en esa persona. Lo voy a decir en otras palabras. ¿De qué depende la autoridad? ¿Qué es lo que le da autoridad a un pastor? ¿Que lo hayan nombrado pastor? La autoridad no depende del cargo que está ocupando. La autoridad tampoco depende de la posición. La autoridad no depende de cómo lo llaman en la iglesia. La autoridad depende de cuánto la medida de Cristo está creciendo en él. Eso es autoridad espiritual. Autoridad espiritual no depende de un cargo. La autoridad espiritual depende única y exclusivamente de la medida de Cristo en esa persona. Considero que en muchas congregaciones, quienes tienen el título o el nombre del pastor no tienen la autoridad en la congregación. Porque la autoridad siempre está sujeta a la medida de Cristo, crecida, madurada y sostenida en el corazón de una persona. Yo quiero declarar esta palabra y quiero que la abraces con tu corazón. Todos nosotros deberíamos movernos como personas que fluyen en autoridad espiritual. Que tus palabras mañana no se las lleve el viento. Que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras decisiones estén cargadas del peso de la medida de Cristo acá adentro. Que lo que yo esté diciendo, lo que yo esté comunicando sea aquello que realmente yo estoy viviendo acá adentro por una experiencia real de Cristo en mi interior. Cada pastor termina siendo, como Pablo lo mencionó en un montón de ocasiones, un embajador de Cristo. Un embajador que es enviado a las iglesias locales para velar, para custodiar. ¿Qué cosa? A la gente. En estos días, una persona me escribe y me dice, no, porque ahora tenemos a tales personas que nos están vigilando y nos cuidan y nos hacen un seguimiento. Pero hay que poner un GPS entonces. Debe ser un hermano peligroso para hacer un seguimiento. ¿Vieron cuando te llega el producto? Que dice, el producto estará por llegar a tu casa, seguilo. Me lo imaginaba así. Tipo un GPS espiritual. Ay, se está yendo el mundo. Ay, le voy a mandar un mensaje para que no se vaya al mundo el hermano. Ay, va a hacer una compra incorrecta. Ay, contó un chiste pervertido. Ay, no. ¿Qué es lo que cuida un pastor? ¿Cómo un pastor termina cuidando la iglesia? Cuidando la voluntad de Dios. Primero, en su propia vida. Porque la misma voluntad que se cuida acá es la voluntad que se cuida aquí. Sería una farsa que un pastor intente cuidar la voluntad aquí sin cuidar la voluntad de Dios aquí. Eso sería una estafa. Eso es un falso pastor. Por eso, la manera de custodiar y de velar por la voluntad del Señor se pueden dar a través de diferentes herramientas, pero en la Biblia encontramos enseñando a guardar todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión de Jesús a sus discípulos? Mateo 28, verso 19 al 20. Miren, ¿recuerdan? Jesús, antes de regresar y de ser ascendido a los cielos, le dejó este encargo a sus discípulos.
Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra tarea como pastor, ¿en qué consiste? Acá la tenemos. Precisamente consiste en esto. Número 1, en ir. ¿Qué significa? Estar en el lugar donde Dios nos llama a estar. Y que cuando vayamos no estemos haciendo otra cosa sino haciendo discípulos. No discípulos personales, sino discípulos de Cristo, personas que estén renunciando todo el tiempo a su propia voluntad, a sus propios deseos, para seguir la voluntad del Señor. Y que cuando hayamos hecho discípulos, no estemos inventando nuevos mandamientos, nuevas doctrinas, no estemos modificando aquello que el Señor ordenó. Tampoco estemos adaptando la voluntad de Dios a los gustos personales o tratando de modificar para que a la iglesia le guste un poco más la onda del mensaje que les voy a predicar. No, sino que una vez que hayamos hecho discípulos, la tarea es específica: enseñar a guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo mandó a guardar. Y para la palabra guardar, aquí encontramos que es la palabra vigilar para que no se escape. Es la palabra griega theros, que significa custódialo, guárdalo, atesóralo, que no se escape. Esta es nuestra responsabilidad como pastores: enseñar fielmente lo que Dios ya habló y colaborar para que, no sé si recuerdan como le dijo Pedro a la iglesia, aunque ya sepan estas cosas, yo no me cansaré de repetírsela y de recordársela una y otra vez. ¿Por qué? Porque el trabajo es custodiar, guardar, enseñarle a la gente a velar, a perseverar, a permanecer en la palabra que el Señor nos ha entregado. Por eso es que llegamos a un punto en donde la palabra de Dios a nosotros nos exhorta a obedecer a nuestros pastores. Y llegamos a este punto después de haber dicho todo lo que dijimos. Porque no se trata de obedecer un mandamiento de hombre, se trata de que estoy obedeciendo las cosas que el mismo Señor Jesús me mandó a obedecer. Y como siempre les enseño, todo lo que no esté acá, oído sordo. Pero todo lo que nazca de su palabra, todo lo que tenga raíz y sustento en las Escrituras, es lo que nosotros necesitamos custodiar, velar y permanecer. Miren cómo dice el autor de los Hebreos, capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos, ¿qué hacen? Velan por sus almas, y esto es lo que venimos hablando desde hoy temprano. ¿Cómo quién? Como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso, me encanta esta expresión, no sería provechoso para ustedes. Es llamativo este consejo. Obedezcan a sus pastores. Dice, sujétense a ellos. ¿Saben por qué? Porque se supone que todo pastor, dado como un regalo de Dios para la iglesia, vive como una persona que sabe que un día tendrá que rendir cuentas de lo que hizo. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cómo puede asegurarse que ese día que le toque rendir cuenta salga aprobado? Está todo el tiempo velando por las almas de las personas. ¿Qué hace un pastor? Custodia. ¿Qué custodia? La vida de Cristo en la comunidad. Y lo vamos a ver el sábado que viene. Pero casi que me quiero adelantar.
Porque Pablo termina de rematar con un montón de instrucciones. Yo creo que Pablo termina rematando en un montón de cuestiones. A Pablo le llegaban noticias. Y Pablo dice, le voy a dar una ayudita al pastor de Tesalónica, a los pastores de Tesalónica, porque hay algunos que son medios vagos, otros que son medio indisciplinados. Pablo ajustó tuerquita, pero lo dejamos para el sábado que viene, ¿sí? ¿Sí o no? Ya, ve. Nos quedamos acá que ya tenemos demasiado con esto. Ajustó tuercas, Pablo. Porque ese es el trabajo de un pastor. Está velando por las almas. Está custodiando la voluntad del Señor. No solo en comunidad, de vernos nosotros, cómo estamos avanzando como iglesia, qué estamos guardando, qué estamos creyendo, qué doctrina estamos abrazando, si algo nos está hechizando, si algo nos está distrayendo, tener esa alerta en el espíritu para despertar. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente tengo que someterme al pastor que tengo? ¿Cómo sé que el pastor que tengo realmente fue un regalo de Dios para la iglesia y no es un pseudo pastor? ¿A qué pastor me someto y a qué tipo de pastor no debo someterme? ¿Quieren saber? Sépanlo. Yo no sé si voy a estar siempre. Y por las dudas si viene otro. Pásenlo por el filtro. Primera de Timoteo 3, verso 2 al 5. Pablo acá comienza a hablar y pone el énfasis en ¿qué? Mirá cómo vive en su casa. Miren. Todo pastor debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Como hace mucho escuché a alguien que dijo, bueno, eso es para el pastor, no para el hermano, no. Se supone que la iglesia vive de esta manera. Se supone que vos y yo somos irreprochables, no es solamente la medida para el pastor. Pero esto Pablo le encargó a Timoteo hablando sobre el perfil de un pastor irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, no es un chabacano. No le anda mandando mensajitos a las hermanas de la iglesia en ningún momento, ni cosas raras. No se presta a confusión nunca. Estoy tirando varias de decoroso. Hospitalario. Apto para enseñar. No dado a la bebida. No pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. ¿Y qué aparece acá? Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Mis hermanos, no es tan difícil. No se trata de someterme porque el pastor está arriba y yo estoy abajo. De hecho, si ustedes buscan la traducción de la palabra someterse, es una palabra griega que tiene que ver con colocarse al lado, estar unido. Que si esta persona se mueve para la izquierda, yo me muevo para la izquierda. Si sube 2 escalones, yo subo 2 escalones porque estoy amarrado, estoy sujeto. Estoy atado a esta persona. No tiene que ver con alguien arriba y alguien abajo.
De la misma manera se enseña sobre que la mujer se someta a su marido. ¿Qué significa? Que estén arraigados, que estén juntos, que sean inseparables, que si van para el norte, los dos vayan para el norte. Pero ¿cómo sé que es un pastor dado realmente como un regalo de Dios para la iglesia? Y yo te diría, mira cómo vive. Mira cómo es su conducta, cómo son sus palabras, cómo se dirige a los hermanos, cómo se dirige a las mujeres, cómo se comporta en la calle, cómo es en su trabajo, cómo es en su casa. ¿Cómo gobierna su casa? ¿Cómo ejerce ese supuesto don que tiene para gobernar la casa de Dios? Si es un don, el don de presidir, pues entonces puede presidir a 4, 5, 7 integrantes, no sé cuántos pueda llegar a tener un pastor en la casa como hijos, por ahora somos 4, por ahora, y un gato, y 2 tortugos presido en casa, que gracias a Dios hibernan en invierno. ¿Cómo trato a mi esposa? Porque si yo no tengo un buen trato hacia mi esposa, ¿ustedes creen que Dios me va a confiar su esposa? Si yo maltrato a mi esposa, Dios dice, primero en casita. Si salí aprobado acá, vemos después si te confío según el don que yo te di. Porque es verdad, hay gente que tiene el don, sí, pero hoy están desaprobados. Porque no hay, como dije hace un instante, una buena suministración de gracia en ellos. Entonces, teniendo estos asuntos en claro, se nos presentan estas responsabilidades a nosotros como iglesia, obedecer y sujetarnos. Vamos al tercer verbo que menciona Pablo a los tesalonicenses. Pasó ya por 2. Dice que trabajan diligentemente. Número 2, presiden en el Señor. Tercero, dice que cosa amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra acá, amonestar, es una palabra griega que el significado significa poner en la mente algo que todavía no está allí. Eso significa. Es colocar algo en la mente, algo que la persona todavía no tiene. Puede ser corregir a través de una enseñanza, puede ser. Apunta al ministerio de la predicación, lo incluye, pero es mucho más amplio que todo esto. Incluye reprensión, consejo, advertencia, orientación. No se trata simplemente de transmitir información, tampoco consiste en reprender por deporte. No, hermano, te reprendo, vení para acá que te voy a reprender. No es un deporte la reprensión, sino que es a través del don de Dios podremos orientar, aconsejar, advertir, reprender, etc. La finalidad siempre es procurar que la persona siga experimentando la transformación de su interior. Todos nosotros llegamos al Evangelio con muchísimas ideas equivocadas, incluso muchas veces, y esto lo hemos hablado con Vicky, creo que lo compartimos el jueves en el living, ¿no? A veces nosotros vivíamos de una manera y ahora nos sorprendemos de cómo vivíamos antes. Voy a decir, ¿cómo yo podía ver eso? ¿Cómo podía escuchar esa canción? ¿Cómo miraba esa película? ¿Cómo iba a tal lugar y no me pasaba nada? Y ahora siento que algo se me cierra por dentro, siento que algo se me comprime, que el corazón se me estremece cuando escucho algo, cuando veo algo, ya no puedo seguir de la misma manera. Es que nosotros llegamos al Evangelio, pero también maduramos en el Evangelio de esta manera. Y en la medida que vamos madurando, recibimos amonestación. ¿Qué significa? Recibimos instrucciones que se colocan en la mente, en el campo del espíritu, en nuestro interior. Son sembrados los consejos, las palabras, las instrucciones que colaboran en la transformación. ¿Qué le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12?
no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, podría entenderse de otra manera. Déjense transformar mediante la renovación de la mente. Hay algo que sucede por medio de la amonestación, y es que la amonestación es necesaria todo el tiempo para no amoldarnos al mundo actual. Ahora bien, todos nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y tenemos el deber de amonestarnos unos a otros. Hermanos, esto no es una tarea exclusiva del pastor, amonestarnos. A veces creemos que eso solo le pertenece, no, que lo agarre el pastor después. No. Esta es la invitación. Y acá está el tentempié para el próximo sábado, pero tocamos y salimos rápido, porque Pablo en los siguientes versos les dice, les exhortamos, hermanos, otra vez. Yo me doy cuenta que las instrucciones finales de Pablo no es solo a los pastores, a los hermanos, es decir, esto para todos. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los que están desalentados y sostengan a los débiles, siendo pacientes con todos. Por eso, la amonestación no es una tarea exclusiva de los pastores, sino que te toca. Mirarlo al que tiene al lado y decirle, puede ser que en algún momento yo te esté amonestando a vos, ¿sí? Ahora, para terminar, ¿cómo nosotros, habiendo observado todo lo que hace un pastor, no todo, lo dije en el principio, sino estas tres cualidades, estas tres acciones, trabajan con diligencia? ¿Cuál es la segunda? ¿La tienen ahí? ¿Cómo? Presiden en el Señor y amonestan. ¿Cómo nosotros respondemos frente al trabajo de un pastor? Porque así como Pablo a los tesalonicenses les mencionó tres acciones vitales de un pastor, Pablo también menciona tres acciones de nosotros frente al trabajo que un pastor realiza. Primera de Tesalonicenses, fíjense, leemos otra vez estos dos versículos que son como una bomba hoy. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, con amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y aquí aparecen estas tres acciones. ¿Qué acción nosotros debemos tener frente al regalo de Dios colocado en una iglesia local? Número 1, reconocerlo. Número 2, estimarlo. Y número 3, amarlo. Reconocerlo significa reconocer el valor que tienen estos hombres. Yo les he compartido un libro de David Berkot, creo que se los compartía todo cuando el cristianismo era nuevo, y para los que los leyeron, y para los que no, que el Señor los tenga a fuego lento, no, pero para los que los leyeron, hay un capítulo que menciona de cómo vivían los pastores en la iglesia del primer siglo. Y se mencionan cualidades extraordinarias, pero en una parte el autor, que es un historiador, llega a decir, ¿qué valor tenías que tener en aquel momento para decir, yo seré y yo voy a desear el obispado? ¿Qué valor tienes que tener para responder al llamado de Dios para pastorear y para ser una persona que preside en una congregación local? Porque tenían que dejar sus trabajos para servir a la iglesia, porque había que proclamar el evangelio, no solo en su ciudad local o en su ciudad natal para muchos de ellos, sino que había un trabajo muy grande que se terminaban realizando, y correr el riesgo, un riesgo muy alto, de probabilidad muy alta de quedar prisionero.
y en el peor de los casos el riesgo de la muerte. Y que tu familia quede desprovista. ¿Por qué? Y porque papá, que tenía un regalo de Dios para la iglesia, al fin y al cabo resultó que el regalo de Dios para la iglesia fue el fin de papá para mi casa. Así vivían en el primer siglo. Y con mucho dolor, hoy tenemos que hablar de realidades paupérrimas, de este pseudo pastorado que existe en el siglo XXI y en los últimos siglos. Un evangelio que solo anuncia la prosperidad y en donde la prosperidad parece que es solo la del pastor. Un evangelio que anuncia el bienestar solo de los pastores y de algunos selectos. Pero cuando miramos la historia y comenzamos a ver hacia atrás y cómo también vivían nuestros hermanos que presidían congregaciones locales, no tenían muchas cosas que les sobren. Y yo no estoy haciendo un llamado a la pobreza. Pero sí, a lo que Pablo le está detallando a los tesalonicenses. Reconózcanlo por el valor que tienen. Porque muchos de ellos terminaban en prisión y otros como mártires. Número 2, que le tengáis en mucha estima con amor por causa de su nombre. Me encanta la forma en que Pablo lo expresa, porque no dice solamente, bueno, respetalo. Sobre todo en las congregaciones donde el pastor ya es una persona mayor en edad y bueno, ya está viejito, hay que aguantarlo. No está diciendo aguantalo, no está diciendo tratarlo bien, bueno, apachuchalo un poquito, el viejo necesita mimo. No, dice de esta manera, dice, ¿dónde lo tengo? Acá. Ténganlo en mucha estima. ¿Saben? La expresión griega es muy enfática, lo dice de esta manera: estímenlos más allá de toda medida. Es decir, si tenés el regalo de Dios frente a tu vida, que vela por tu alma, estímalo más allá de toda medida. ¿Pero por qué? ¿Tenés respuesta al por qué? Ahí lo tenés. Por causa de su obra. Por causa de su trabajo. Y la tercera acción dice con amor. Así que mi respuesta frente al pastor, ¿cuál es? Reconocerlo, estimarlo y amarlo. Porque no se trata simplemente de respetarlo desde la distancia, tampoco se trata de reconocer la autoridad de nuestros pastores, sino que se trata de amarlo. Y esto implica orar por ellos, implica animarlos, sostenerlos, mostrar interés por ellos y por sus familias. Mis hermanos, se los digo como de parte del Señor. Esto me involucra a mí también. Tener en nuestra mente que los pastores se cansan, que los pastores lloran, se desaniman, que los pastores también necesitan oración, porque cuando una congregación ama a sus pastores, toda la comunidad se llena de gozo. Pero cuando estás en una comunidad que está soportando al pastor, Dios te libre. Oro para que esta comunidad sea una comunidad que siempre honre y respete a las autoridades que el Señor ponga. No es en vano y no es inocente que Dios nos haya apartado en estos últimos meses para leer de manera corrida esta carta y poder charlarla entre nosotros. Y Dios sabe, y ustedes también porque me conocen, que no lo digo por mí, porque no seré el único con la tarea de presidir en este lugar. La casa va a crecer, tendremos más pastores,
No sé si seré yo el que seguirá estando. Habrá otro, pero la comunidad local va a permanecer. Y nuestra conducta frente al regalo de Dios debe ser esta. No debe haber fanatismo. Si mañana yo no estoy y hay otra persona, no, porque acá como estaba Julia, ni se les ocurra decir eso. Porque nuestra ligación no es con una persona, es con un regalo de Dios. Más allá de que ustedes puedan amar la personalidad de la persona que Dios puso para presidir, si te cae bien, si no te cae bien, como dicen los chicos acá, me cae gordo este. Bueno, no importa. Más allá como te caiga, corre el velo de su personalidad y ata tu corazón, liga tu corazón al regalo de Dios. Porque trabajan con diligencia. No solamente trabajan con diligencia, presiden, tienen el don de presidir. ¿Y qué cosa hace? Amonestan a la iglesia. Por lo tanto, mi tarea es, número 1, reconocerlos. Y ya pasamos por el filtro de Timoteo, ¿no? Fíjate cómo vive, cómo administra su casa, cómo tiene su economía, cómo trata a su esposa, cómo es con sus hijos, cómo es en la calle, cómo es en el trabajo, cómo se dirige hacia los varones, cómo trata a la familia, cómo trata al que no tiene recursos, cómo trata al que sí tiene recursos. Obsérvalos. Y si lograste identificar el regalo de Dios mediante el don del presidir, quiero que le tengas en mucha estima, que lo ames y que lo cuides. Porque no se trata del que se para aquí, sino que se trata de los pastores que Dios levantará para pastorear la comunidad aquí en Bragado. ¿Es 1? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son 5? No lo sé. Y entre nosotros, comenzar a abrir los ojos del Espíritu para ver cuál es el charis, cuál es el regalo de Dios en la vida de mi hermano. Y fíjese cómo cierra, porque Pablo termina hablando de la paz y dice: vivan en paz los unos con los otros. Mis hermanos, en una iglesia en donde haya una sana relación entre los pastores y los miembros que la componen, es una iglesia que siempre habrá paz. Esa no es una paz superficial, no es una paz inventada, es una paz real. Y esta es la paz que debe gobernar a esta comunidad. Una paz verdadera, una paz que habita en medio de nosotros porque somos una iglesia saludable, una iglesia que respeta las autoridades, que la tiene en alta estima y que los que reciben una encomienda del Señor para trabajar en la iglesia no lo hacen por otro interés, sino con el único interés de que Cristo sea formado en los santos. Amén. Pónete de pie en esta noche. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la riqueza de la comprensión en esta noche. Gracias porque tu palabra abunda en nuestros corazones y nos haces ver, nos haces entender todo lo que por tu Espíritu estamos siendo llevados a vivir. Señor, que estas palabras rompan la barrera cognitiva y seamos abrazados por el Espíritu de la palabra, para que ella sea vida y sea sustento en nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén.